Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Pelicast. Pelicast, sí, se va a quedar. Se va a quedar como Pelicast y tal vez como mini slogan abajo, pláticas y reflexiones. Incluso yo pensé en una tercera opción que era Platicast y reflexiones. Ah, ya está pero forzado. Ya está forzado. Aparte, muy difícil de pronunciar también. Entonces, sí. Mejor así. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Pelicast. El día de hoy, porque ustedes lo pidieron. Literalmente. Robot salvaje. O por su título en inglés, Wild Robot. Por fin. Bravo. Una película de animación que ha llamado bastante la atención. De DreamWorks. Hoy, que es noviembre del 2024, es la última película de DreamWorks. Y pues de animación me parece que no había llamado tanto la atención una película de animación. O sea, últimamente creo que la última fue la de Mi Amigo Robot. Ah, sí. Y después de esa, yo creo que esta es la que más Qué ha curioso sonado. este trend, ¿no? De robots. Está Mi Amigo Robot, está ahora Ross. Y ahora también, para quienes ya saben, el anuncio de la nueva caricatura, está el robot Axel. Ahorita que estaba viendo la película precisamente de Robot Salvaje, de la que vamos a hablar hoy, me recordó bastante al proyecto. O por lo menos en un principio. Okay. Como que pues este robot tratando de entender aspectos humanos. Pues bueno, pues vamos a empezar. Ya saben el formato. Vamos a ir recapitulando las escenas, los sucesos, las acciones de la película y nos vamos a ir deteniendo donde creamos pertinente para hacer comentarios e interpretaciones. Desde el cielo, un robot femenino cae, aterrizando en una tierra inhóspita y gris. Ahora se encuentra en la orilla de una playa nublada, rodeada de pequeñas nutrias que la miran y tocan con curiosidad. Esto activa al robot, quien inicia su protocolo de presentación. Explica que pertenece a una empresa llamada Universal Dynamics y cuenta que se llama Rosum 7134, una robot diseñado para cumplir con todas las tareas que les sean encargadas. Después de algunos inconvenientes, Ross termina en la parte boscosa de la isla, la cual está llena de animales, a los que Ross intenta ayudar, pero no lo logra porque está diseñada para realizar tareas humanas. La robot se ofrece a diseñar jardines, comprar comestibles o hacer pagos, pero los animales no necesitan nada de esto, así que solo termina causándoles problemas, hostigándolos y destruyendo sus casas. Aquí me parece importante mencionar que en la película vemos cómo los animales le huyen, literalmente le temen porque la ven como pues un monstruo. Ella intenta interactuar con ellos como si fueran humanos y pues le termina saliendo terriblemente mal. De hecho, me acuerdo que rompe la casita hecha con palas de un castor y sí. Esto produce el odio de todos los animales, lo cual va a ser importante en un futuro porque pues la van a terminar despreciando y tratando mal. Sí, la ven como una invasora y además a ver si por esta torpeza de poder comunicarse efectivamente con ellos, pues terminan destruyendo sus casas y hostigándolos como se menciona, pues claramente va a crear ya un estado de defensa contra ella, viéndola como una invasora, como un monstruo que les va a destruir, que viene a destruir todo su hogar. Y más si tomamos en cuenta que está en un contexto salvaje donde los animales dan por hecho que les van a hacer daño, que los van a devorar, pues más se produce este rechazo. Y creo que es importante, ahorita que mencionas eso, el contexto salvaje, mencionar que parece que esto tiene un sentido, o sea, tiene una lógica. Y es que justamente en un contexto salvaje la gente, bueno, en este caso los animales, pero claramente podemos verlos como una metáfora de los seres humanos, pero en un contexto salvaje, pues los animales y los seres humanos en estos ambientes de supervivencia, pues tendemos a pensar solamente en nosotros mismos, a guiarnos más por un instinto de supervivencia. Entonces siento que eso es lo que nos da el contexto, como este entorno en donde los deseos egoístas van primero para sobrevivir. Claro. Al ver que no entiende el comportamiento ni el lenguaje de los animales, el robot se reprograma para cambiar su modo de aprendizaje y pasa días captando información del lenguaje en el que estos seres se comunican. Después de un tiempo, logra comunicarse con ellos. Ross hace un segundo intento por explicarles a los animales que está diseñada para cumplir con cualquier tarea, pero las criaturas del bosque la golpean y huyen de ella, diciendo que es un monstruo. Al entender que posiblemente nadie la compró en línea y que se ha equivocado de lugar, Ross sube hasta una montaña donde inicia el proceso de devolución con la intención de volver a la fábrica. Pero cuando está por despegar, un rayo la impacta, dejándola en el suelo. Ahí un grupo de mapaches le roba sus piezas. Ross comienza a forcejear para recuperar sus partes e inicia un conflicto que se alarga, llevándola por todo el bosque y terminando en la cueva de un oso, con quien también inicia otra batalla por sus piezas. La pelea termina con Ross casi destruida, pero aún funcionando. Una vez que el peligro pasa, Ross mira debajo de un árbol que tiró por accidente y se da cuenta de que aplastó a un ave, quitándole la vida. Y no solo al ave, sino que también encuentra algunos huevos rotos. Afortunadamente, dentro de esta tragedia, un huevo que contiene un polluelo sobrevive y Ross decide quedárselo. A la mañana siguiente, un zorro roba el huevo y Ross corre tras él para recuperarlo. La persecución termina con Ross recuperando el huevo y el zorro lastimado, ya que aterrizó sobre las espinas de un puercoespín. Pero en lugar de dejarlo ahí lastimado y con las espinas enterradas, Ross
ayuda al zorro, librándolo y quitándole las espinas. Unas horas después, el huevo eclosiona y de él nace un pequeño ganso. Lo primero que este ve al nacer es a Ross y luego el ave pega su cabeza con la del robot, lo que provoca que este se ilumine, como si algo diferente o mágico estuviera sucediendo. Pero antes de que algo más pase, Ross deja al ganso en el suelo, declara que ha terminado su tarea y le pide a la criatura que califique su trabajo para poder regresar a casa. Se prepara para esto, pero descubre que la señal es demasiado débil, así que busca un terreno más elevado. El pequeño ganso ahora cree que Ross es su madre, así que la sigue a todos lados. Una vez que el receptor de Ross le indica que ha encontrado un terreno con buena señal para regresar a la fábrica, el robot se prepara para despegar, pero el pequeño ganso rompe el receptor, cancelando la misión. Momentos después se encuentran con una mamá zarigüeya y sus hijos. La mamá le explica a Ross que ahora ese ganso cree que es su madre. Ross declara que no tiene la programación para ser madre, a lo que la mamá tlacuache responde que en realidad nadie la tiene, así que solo queda improvisar. La mamá zarigüeya le ordena a Ross que su nueva tarea es cuidar del ganso y en respuesta el cuerpo de Ross vibra y se llena de colores. Declara que siempre cumple con sus tareas y ahora, siguiendo la instrucción, se hará cargo del ganso. Esta película claramente toca temas muy relacionados con la maternidad. Sí. Y desde aquí pues ya lo dejé bastante claro. Sí, desde ahorita podemos ver incluso, me acordé cómo en esta escena, en esta secuencia que después de que los mapaches le empiezan a robar sus cuerpos y lo pareciera también como una metáfora de parto, si te das cuenta. Okay. O sea, como que a ver, llegan estos mapaches les intentando robar su cuerpo, ¿no? Sus partes y es como pues esta madre que está en el hospital y todo el mundo le está tocando su cuerpo. Están como que abriendo. Le están abriendo, exactamente. Y después, ¿qué pasa justo antes de encontrarse con el huevo? Se enfrenta con el oso y el oso le deja una rajada. Aquí en todo el pecho. En el cuerpo, en el como pecho. Como una cicatriz de cesárea, si lo quieres ver Como así. una cicatriz de cesárea o también como estrías. Ok. ¿No? Okay. O sea, también, ¿no? Que justamente suceden o suelen, ¿no? Marcarse después de un parto. Y luego justo en eso se encuentra con el huevo que, pues bueno, vemos ahora claramente que pareciera como una metáfora de maternidad. Algo también bastante simbólico que acabo de notar mientras platicábamos, mientras contabas esto, es que después de haber cumplido su tarea, Ross inmediatamente saca su receptor, que es lo que la va a hacer volver. Pero ¿qué es eso que impide que vuela? El ganso. Quien rompe el receptor. Sí. Entonces, eso es como un presagio de lo que está a punto de pasar. ¿Por qué? Porque inmediatamente después la zarigüeya le da la orden de que tiene que cuidar del ganso. Tal vez suena como algo muy abstracto, pero eso hace que inmediatamente cancele sus planes de irse y se quede, ¿no? Y creo que también quisiera aquí detenerme para destacar lo que le dice la mamá zarigüeya. Ross declara que no tiene la programación para ser madre, a lo que la mamá tlacuache responde que en realidad nadie la tiene. Así que solo queda improvisar. Muy valiosa esta frase que quisiera detenerme, ¿no? Porque creo que ningún padre o madre tiene realmente este código o justo esta programación para saber exactamente lo que está haciendo cuando se es padre o madre. Y aquí también me quiero detener porque este momento en el que Ross se ilumina después de recibir una tarea, pues a mí se me hace simbólico e importante. Entonces ahí ya nota algo que tiene que ver con esto. Este es un momento clave porque Ross, una robot que está diseñada para tener un propósito y cumplirlo, adquiere un nuevo propósito. Algo que desde que llegó a la isla no había tenido. Correcto. Porque pues ningún animal había dado ninguna orden, ¿no? Y este es un propósito a largo plazo. La programación de Ross está centrada en cumplir tareas y objetivos que son definidos de manera clara y breve. El criar este ganso no es algo que pueda completarse en un instante. Es una tarea a largo plazo en la que necesitará adaptación, paciencia y amor. Algo que quiero destacar en esta situación es que antes de esto, Ross estaba a instantes de irse de la isla. Pero ahora esta tarea, la cual ha sido obligada a hacer de cierta forma, se ha convertido en la razón por la cual continúa existiendo en la isla. ¿Okay? O visto de otra forma, este pequeño ganso se acaba de convertir en el sentido de la existencia de Ross, en el motivo por el cual ella está. Okay. Y yo cuando vi esto, pues como que enseguida pensé que se asemeja mucho como pues muchas madres encuentran un profundo propósito en el cuidado y protección de sus hijos. Se vuelven su razón de ser. Y sí, justo me recuerda mucho a esta idea de que los cuidados dotan de sentido a sus cuidadores. Y creo que eso muchas veces sucede en el vínculo, cuando se asume la maternidad, cuando se asume la paternidad sobre alguien, cuando se cuida a un otro en este caso. Es una fuente muy alta de sentido por eso, porque la responsabilidad está directamente ligada al sentido. O sea, entre más responsabilidad sintamos, más sentido tiene nuestra existencia porque nuestra vida responde a algo. O sea, responsabilidad tiene que ver con nuestra respuesta, o sea, nuestra capacidad para responder sobre algo, ¿no? Entonces, cuando nosotros asumimos el cuidado
ojo, voluntariamente, el cuidado de un otro, en este caso de un hijo, nuestra vida se llena de sentido porque nos hacemos responsables de ese otro. Entonces nuestra vida ya responde a algo muy tangible y que es una tarea que no termina en un momento, sino es una tarea de toda la vida, idealmente, ¿no? Porque desafortunadamente la vida puede entregarnos otras cosas y desafortunadamente puede haber muchos hijos que mueran primero que sus padres, pero idealmente, y si el curso de la naturaleza sigue sin ninguna perturbación, pues esa tarea, de ese cuidado y esa responsabilidad, pues nunca desaparece, nunca termina. Por lo tanto, la vida de tuya como padre o como madre tiene algo por lo cual responder durante toda su vida. Y eso, pregunto, te puede llenar de satisfacción de una manera gigante. Tío, cada quien, insisto, cada quien va a experimentar de forma diferente, pero cuando yo creo que se asume voluntariamente con esa responsabilidad, ¿verdad? Porque pues si no se quiere asumir y se deja esa responsabilidad, pues bueno, es otro boleto. Claro. O si estamos hablando de una relación ideal en donde... En su forma ideal. En su forma ideal, que se asume voluntariamente con eso, yo sí creo que eso dota de sentido, quizás de las mayores fuentes de sentido que una persona puede experimentar. Porque, insisto, es una tarea interminable que dura hasta el último día de tus días. Sí, aunque como ya lo estamos por ver, aunque los hijos se vayan de la casa, por así decirlo, aunque ya no vivan contigo, pues tú como papá, tú como mamá te sigues preocupando por ellos, aunque estén lejos. Claro. Y digo, seguramente lo has experimentado tú o cualquiera que nos escuche. Como, a ver, ya te independizaste, ya hasta tienes tú tu propia familia, pero la mamá y el papá nunca dejan de preocuparse y de tratarte como si fueras a lo mejor ese niño que todavía está en su regazo, de tratándote de resolver alguna que otra inquietud o preocupación. Ese sentido nunca se esfuma por completo, ¿no? Y yo lo veo, digo, yo lo he vivido y también lo he visto con mis abuelas, por ejemplo, con sus hijos, con mi papá, mi abuela con mi abuela, que es la única que queda hoy en vida, con mi papá, por ejemplo, pues lo ves, o sea, cómo se preocupan por sus hijos, aún teniendo 97 años la señora. Y aunque seguramente tu papá ayuda más a ella que ella a él, pero aún así el preocuparse la hace sentir útil, me imagino, la hace sentir valiosa. Es algo que nunca se deja de ser. Y eso es un buen mensaje también. Siento que luego hay pues adultos jóvenes o adultos que les hostiga un poco, les llega a molestar que sus papás se sigan preocupando tanto por ellos. O sea, de que no, mijo, ¿cómo estás? Que no sé qué, o sea, los puede llegar a abrumar, pero siento que hay que tratar de responderles a ellos por eso, ya no tanto por ti, o sea, no tanto porque tú lo necesitas, sino por darles un sentido a ellos y para que se sigan sintiendo útiles también, para que se sigan sintiendo valiosos, que sus consejos tienen pues importancia. Sí. ¿Sabes? Yo digo, cada caso es un caso, pero también digo, si es algo que genuinamente no te molesta y que no te toca ciertos complejos, pues tal vez pudieras cambiar esa perspectiva de verlo como un gesto lindo de amor, pues sí, de que me quiere, se preocupa por mí. Porque también ahora me acuerdo que, no sé, mi mamá viene a la casa, por ejemplo, y luego está viendo, a ver, esto no va aquí, o esto se vería mejor acá, o ¿sabes? Vamos a limpiar esta parte del cuarto, ¿sabes? O sea, nunca se termina, pareciera que ya está cableado dentro de su identidad. Y insisto, pues sí, eso le da sentido, ¿no? Y es un sentido que dura toda la vida. Pero bueno, continuemos, porque luego si no nos vamos a quedar aquí. Dale. La mamá Tlacuache le dice que tiene suerte de que solo sea uno, porque como madre de 7, porque ella tiene 7 hijos, pero en ese momento se escucha como una criatura devora a una de sus crías. Así que se corrige. Explica que como madre de 6 es un trabajo de tiempo completo. Ross no tiene idea de cómo cuidar a esta criatura, así que la zarigüeya le explica que el ganso necesita aprender a comer, nadar y volar antes de que llegue el otoño. De lo contrario, morirá. Ross intenta enseñar estas tareas, pero al principio no tiene éxito. Mientras tanto, el zorro que intentó robar el huevo hace unos días observa desde el bosque y se le ocurre una idea. Llega hasta donde está Ross y se presenta como Fink, un depredador local y experto en gansos. No tarda mucho en darse cuenta de que el robot parece ingenuo, así que intenta aprovecharse. Ross le pregunta por qué intentó comerse al ganso, a lo que Fink responde que simplemente es porque es un zorro. Y los zorros hacen cosas de zorros. Está en su naturaleza. El robot entiende esto como una especie de programación, pero en esencia, ambos están haciendo referencia a lo mismo. Finn le pregunta por qué lo ayudó y Ross responde que es porque está en su programación de robot. Busca tareas y se asegura de que se cubran todas las necesidades esenciales. Entendiendo esto, Finn comienza a aprovecharse del robot para satisfacer sus propias necesidades. Haciéndole creer que lo ayudará con la tarea de cuidar al ganso, se aprovecha de Ross para conseguir miel, hacer que le cocine e incluso la usa para construir una casa en la que los tres puedan habitar. Creo que aquí nos podemos detener nada más para mencionar cómo yo veo que
esta idea de la programación inicial pareciera hacer referencia justo a como que los instintos básicos de supervivencia, a los instintos egoístas, porque volviendo a esta idea de que están en un contexto salvaje, como en un contexto de supervivencia, pues pareciera que la programación o los instintos básicos de los animales que están ahí, pues son pues buscar su propia supervivencia, y muchas veces buscar esa propia supervivencia pues va a llevar a ver cómo puedo yo aprovecharme de los demás, a deseos egoístas, sin considerar a los demás, porque yo tengo que ver cómo sobrevivir. Claro, es parte de tu código genético que al final de cuentas, lo único que tu código genético te pide es reproducirte y sobrevivir. Y vemos que eso es como se comporta inicialmente pues la mayoría de los animales que encontramos en este contexto. Vimos al inicio en toda esta secuencia cómo todos están a la defensiva, cómo el oso se protege. Vemos ahora cómo el zorro intentó robarse al huevo en un inicio y ahora como que intenta aprovecharse de Ross pues para sus propios beneficios y su propia supervivencia. Muy egoístas, es cierto, si lo quieres antropoformizar. Entonces, con esto yo lo que sugiero es como que veamos esta idea de la programación inicial justamente como estos instintos básicos. Al caer la noche, Fink finalmente le enseña a Ross cómo alimentar al pequeño ganso, completando así la primera tarea. Pero antes de dormir, el zorro y el robot tienen una conversación bastante interesante. Ross le revela que tiene dañada su fuente de poder y que necesita reemplazar su transmisor. El zorro le dice que no se preocupe, que cuando encuentren otro robot, lo asesinarán y le quitarán el transmisor. Ross le explica que no puede hacer eso porque sus protocolos le impiden hacer daño de una manera deliberada a otros, pero Fink le aconseja que entienda el funcionamiento de las cosas en esa isla. Le dice que tanto él como el oso y el resto de criaturas vivientes existen con el único propósito de tratar de sobrevivir, y que la amabilidad, esto es importante, la amabilidad no es una habilidad útil para sobrevivir. El zorro también le revela al robot que ese ganso que ha adoptado en realidad es el más débil de su camada. Posteriormente le dice que podría comérselo para no alargar su sufrimiento, ya que de todas formas morirá. Una idea que obviamente Ross rechaza. Y bueno, esto es algo muy importante porque es central en la película. El ganso que Ross adoptó, que está cuidando, nació con una especie de mutación genética que lo hizo más pequeño y más débil en general. Incluso tiene como las alas más cortitas. Y durante toda la película, por lo menos en la parte de su infancia, vemos cómo está a punto de morir muchísimas veces. O sea, se lo llevan águilas, sí. Intenta comerse cangrejos. Entonces realmente el único motivo por el que sigue vivo es porque pues Ross lo está protegiendo, ¿no? De cierta forma. A los pocos días el zorro le sugiere a Ross ponerle un nombre al ganso, y esta decide llamarlo Brillo. Entra tanto en la tarea de cuidarlo que hasta le construye una pequeña camita con ramas, como una especie de nido. Eso va a ser importante después. Antes de dormir, Fink le cuenta un cuento de cuna a Brillo y pues todos duermen. Bueno, aquí creo que es importante detenernos porque pareciera que se está formando una familia. Sí. Una familia que no tiene ningún vínculo biológico entre ellos. Y eso es interesante porque aquí se pueden ver varias metaforitas interesantes. A ver, si estamos agarrando la historia de Ross o el vínculo de Ross con Brillo como una metáfora de la maternidad, y si nos están diciendo que Brillo nació con una mutación genética, con una divergencia, llamémosle así, que supuestamente lo hace en un contexto salvaje como este, el más débil y susceptible a la muerte o al rechazo, pues pudiéramos, o sea, siento que muchas mamás se pueden identificar, madres de hijos o hijas con alguna divergencia, con alguna cualidad que pudiera ser motivo de rechazo, con una cualidad que pueda ser motivo de exclusión por los demás. Siento que muchos se podrían identificar con todo el sacrificio que conlleva, el cuidado que conlleva de la demás gente que está a su alrededor, que muchas veces llega a ser muy salvaje, ¿no? Y a lo mejor insensible, y pues que requiere de pues un esfuerzo monumental para estos padres de este tipo de hijos, pues sacarlos adelante y darles validación, porque yo no me quiero ni imaginar la ardua labor que conlleva la crianza en un mundo como el nuestro, en un mundo a veces salvaje como el que vemos aquí, la crianza de un bebé, una niña, de un niño divergente, vista como pues que no tiene lugar aquí. Es subirle varias dificultades al juego, porque si de por sí ser padre o madre ya es difícil, súmale la divergencia, y aparte, como bien lo mencionaste, pues una sociedad que muchas veces los aísla, los discrimina, y pues más cuando son niños, ¿no? Que ya ves que los niños no tienen filtro, entonces muchas veces les pueden decir cosas hirientes. Y un sistema en sí social que no tiene lugar para ellos. O sea, si un lugar que la valía de la gente está directamente ligada a la productividad, pues no hay lugar para muchas de esas personas. Si no hay lugar para ti, entonces, pues como decimos, el esfuerzo para tratar de sacarlos adelante, desarrollarlos, se vuelve monumental, gigantesco. Y creo que ese esfuerzo no debe de pasar desapercibido. Así que, pues a todas esas mamás y papás que nos están escuchando en este momento, pues aprovechamos este momento para reconocerle su trabajo, y que es profundamente admirable y respetable lo que ustedes hacen. Otra metaforita que veo es justamente cómo se va formando como una especie de familia en donde ningún miembro de esta familia comparte ningún lazo biológico. Sí. Y se me hace fenomenal porque justamente sugiere que hay muchos tipos
tipos diferentes de familia. O sea, vamos a encontrar en la vida niños que viven con un solo padre, que viven con una sola madre, otros que viven con sus tíos, otros que viven con sus abuelos, con padres adoptivos y algunas familias que viven separadas. Y creo que muchas veces gente puede crecer en estos entornos, en estas estructuras, triste y decepcionada porque piensa que no tiene una familia de verdad. Entonces, en ese sentido, ¿qué definiría a una familia? Yo creo que lo que une a una verdadera familia es el amor. Lo que define una familia no es su forma ni estructura, sino su núcleo, el amor y el apoyo incondicional. Y en este sentido, porque a ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a darnos cuenta cómo le atribuimos nosotros a la familia algo más que un lazo biológico. Yo te diría, ¿qué llamarías tú más familia? A un grupo de personas con quienes compartes un lazo biológico, pero que no te apoyan, te juzgan, te excluyen, te tratan mal, te maltratan, son negligentes a tus necesidades, te hacen sentir miserable. O un grupo de personas en las que se preocupan por tus necesidades, que cuidan de ti, que te aceptan, que te ven como uno más, que buscan lo mejor para ti, tu desarrollo. En pocas palabras, que te aman. Entonces vemos que entonces las familias se definen más no por la estructura, sino por su núcleo, el amor y el compromiso incondicional, el apoyo incondicional. Entonces, en ese sentido, podrías argumentar que hay familia de sangre y familia de núcleo, si lo quieres ver así. Que la de núcleo sería la verdadera familia. O que le hace justicia a la palabra familia. Ajá. No sé. Yo creo que sí. Y cómo hacen falta muchas veces. Es desafortunado. Pero creo que es importante este mensaje de la película porque para todas aquellas personas, insisto, que a lo mejor las personas que ama o la idea o la estructura de su familia es diferente a la normal. Me explico, a lo mejor viven con sus tíos, a lo mejor viven con una mamá, a lo mejor viven con un papá, a lo mejor son adoptados. O sea, todas estas estructuras familiares que escapan de la estructura tradicional, insisto, muchas veces por esa anormalidad, y cuando digo anormalidad no lo digo en un sentido despectivo, sino fuera de la norma o de lo esperable. Quítale la connotación negativa. Quítale la connotación negativa. Pueden crecer tristes, decepcionados, añorando con lo que los otros o la mayoría tienen. Cuando en realidad es que cuando nos damos cuenta que la verdadera familia se mide, insisto, por su núcleo, por el amor incondicional, nos daríamos cuenta que lo que queremos no es necesariamente eso. Lo único que queremos es un grupo al cual pertenecer en donde nos sintamos amados. Y ese grupo puede ser cualquier estructura familiar. Dime qué prefería la mayoría de las personas. Yo creo, bueno, tú, tal vez caso particular. Una familia típica o como se tiene como esta idea de familia perfecta, pero disfuncional, llena de violencia, exacto, por ejemplo. Sí. O pues una familia tal vez no de lazos biológicos incluso, pero que esté llena de amor. Pues yo creo que todo el mundo prefiere. Y también hay otra cosa que quiero destacar justamente aquí en el rol de Fink. O sea, si seguimos con esta idea vemos la alegoría de la maternidad en el caso de Ross, vemos una familia una estructura familiar que se está componiendo aquí, pues entonces Fink empieza a denostar también algo muy importante, un rol sumamente importante en la crianza, que es la pareja de crianza. Es fundamental. O sea, fíjate cómo ahora, había empezado a lo mejor un poco difícil y un poco tensa la relación entre Fink y Ross, pero fíjate cómo ahora está adoptando un rol de apoyo hacia Ross para con el bebé. Sí, eso lo vamos a ir viendo cómo se desarrolla más fuertemente más adelante, pero por lo menos ahorita ya le ayuda a darle de comer, por ejemplo, ya está con ellos en el mismo lugar. Pues quieras o no, un poco aprovechado, pero hizo que construyera un hogar para que se pudieran resguardar todos. Pero fíjate lo que estás mencionando, o sea, ha cambiado, o sea, aquí ya está viendo una especie de transformación en Fink. Empezó ahí con esa programación inicial, esos deseos egoístas, viendo solo por sí, pero poquito a poquito empieza a demostrar como un interés genuino ya en cambiar esa programación, ¿no? En superar esa programación, en ver por los demás. Para mí, prueba de esto también, de que ya hay un cambio emocional en él, es que pues más o menos ya le contó una historia de que pues no ha crecido, él no creció con una familia. Le contó a Ross, pues ya hay como cierta apertura emocional. Y le contó un cuento al bebé, o sea, ahí no hay ningún interés, ¿sí me explico? O sea, y eso es a lo que voy, y por eso quiero resaltar la importancia de la pareja de crianza, que creo que aquí se denosta. Y esto tiene varias implicaciones o nos dice muchas cosas de nuestra forma de criar también en el mundo real. Porque, a ver, o sea, nosotros tenemos a Ross, ¿no? Que representa a la madre. La madre establece un vínculo especial con el bebé y a menudo es quien lo sostiene físicamente, porque a menudo es quien mejor puede satisfacerlo en los primeros años de vida, ¿no? Pero ¿quién sostiene a la madre? Sí, la mamá sostiene al bebé, pero ¿quién sostiene a la madre? Y aquí es donde entra en juego la red de apoyo. Y en muchos casos, pues bueno, cuando se puede, el padre. Claro. La pareja de crianza. Y aquí quiero denostar algo, aquí quiero destacar algo. O sea, muchos padres en nuestro mundo particular, en nuestras sociedades particulares, suelen creer que su papel se limita por hombres, ya sabes, ¿no? O sea, muchos estereotipos y muchas creencias y expectativas de los hombres. Muchas veces creemos que nuestro papel se limita solo a las tareas físicas o manuales. Como que sentimos que ahí está nuestra utilidad. Y a veces, por lo mismo, por esa expectativa errónea, sentimos, bueno, yo no soy padre todavía, más bien, muchos hombres se sienten inútiles al ver que la madre asume mayor parte del cuidado del bebé. Y
esto yo lo he visto mucho con mis amigos, por ejemplo, que ya son padres, y también con muchos casos que me toca estudiar. O sea, es como que, bueno, la madre está con el bebé, está dándole sus necesidades, pues llega el padre y se siente inútil, de que, oye, ¿en qué te ayudo? Pero pensando, insisto, solamente en las cuestiones físicas. Y ahí hay algo bien peligroso, porque el sostenimiento no solamente físico, el sostenimiento también es emocional. Y como muchas madres lo podrán constatar, el trabajo de madre es agotador. Como dices, no viene con un manual, no es un instinto, no es algo instintivo que, bueno, ya estoy preparada para esto y sé exactamente lo que tengo que hacer, para nada. Es un trabajo arduo. A mí, mis amigas que son madres me cuentan cómo es algo, por más que te puedas hacer expectativas y por más que escuches lo difícil que es, nunca te das realmente cuenta hasta que no lo vives. Y como en todos los casos que yo he escuchado, de por lo menos mi círculo que me ha compartido esto, en todos los casos ha superado lo que creyeron, y eso que sus expectativas de por sí ya eran como, ok, va a ser difícil. Y entonces, imagínate en esos contextos el peso, la carga emocional de la madre, ¿no? Que se tiene que, pues sí, sacrificar constantemente, improvisar constantemente, fallar constantemente. Pues imagínate la carga emocional. ¿Quién la sostiene? Insisto, ella carga, ella sostiene física y emocionalmente al bebé. ¿Quién la sostiene a ella? La pareja de crianza. Ok, pero ¿cómo la sostiene entonces, emocionalmente hablando? Puede haber momentos en como muchas madres, ¿no? Le dicen a su pareja, a ver, no necesito que me ayudes manualmente ni físicamente, no necesito que le des de comer al bebé porque yo se lo estoy dando, no necesito ese tipo de apoyo. Pero a lo mejor sí necesito un apoyo emocional, ¿sabes? A lo mejor, y no te tienes tú como hombre ser torpe de que, bueno, no, hasta que no me cuente nada. No, o sea, tú puedes tener esa iniciativa de llegar con tu pareja mientras a lo mejor está en un momento de agobio y decir, ¿qué onda, mi amor? ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Hay algo que me puedas compartir? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? Cuéntame lo que necesites, no te voy a juzgar. Cuéntame, desahógate. Eso es sostener emocionalmente. ¿Por qué sostén? O sea, fíjate cómo, véalo metafóricamente o poéticamente, la mamá tiene todas estas cargas dentro de sí, emocionales, y de repente viene un otro, la pareja de crianza, una red de apoyo, que muchas veces también la red de apoyo no solamente son los papás, porque muchas veces tienen que trabajar, no es posible. Muchas veces la red de apoyo son amigas, mamá, etcétera. Entonces, llegan estas personas que fungen como el sostén emocional de la madre, porque tienes todo cargando tú esto y de repente, fíjate así, imagínate metafóricamente, poéticamente, como mientras hablas a través de la palabra, todo eso que estás cargando sale hacia el otro y el otro lo atrapa. Eso es sostenerte emocionalmente. Cuando se puede, insisto, o en momentos, a ver, tampoco necesitas estar presente físicamente. Tú como pareja de crianza, como padre, también puedes hablar. A lo mejor estás en tu trabajo, encuentras una chancita. Oye, mi amor, ¿cómo estás? Quiero que sepas que aquí estoy para lo que necesites. Si necesitas desahogarte, si necesitas cualquier cosa, aquí estoy, ¿no? O sea, esos actos simples son muy significativos porque, insisto, sostienen. Y desafortunadamente, por prejuicios, por cultura, por lo que tú quieras, a veces los hombres no vemos eso, porque ni siquiera nosotros estamos en contacto con nuestras emociones. Entonces, sí, claro, ¿cómo vamos a...? Imagínate, si ni siquiera nosotros tenemos ese contacto, no estamos acostumbrados, pues ahora imagínate lo difícil que puede ser como tener esa apertura emocional, de escucha, de abrazo emocional, de escuchar los agobios de tu pareja, pues también puede ser complicado. Pero bueno, cuando lo volvemos consciente, como quizás a lo mejor esta conversación puede servir para concientizar, pues a lo mejor podemos hacer un esfuerzo. Piensa en lo que está sucediendo. Lo que está en juego es la crianza de tu hijo y de tu hija. Alguien que, pues, probablemente es de las personas más importantes de tu vida. Y también está en juego el bienestar emocional y físico de tu pareja. Otra persona la más importante de tu vida. Es la persona que eliges. Es la persona que elegiste para esta labor. Entonces, creo que a lo mejor podemos intentar con esta conciencia dar más de nosotros mismos en la parte emocional. Es ver más allá de nuestro aporte físico y manual, ¿no? Porque creo que o sea, lo que acabas de decir sí puede ser un despertar para muchos hombres, en el sentido de toda la vida se te ha dicho, tu manera de ayudar o de aportar siempre es a través de tu trabajo, que se puede simbolizar como algo físico, manual, o incluso de que, si se te atora o sea, si tienes que subir algo, cargar cosas pesadas, pues tú con tu cuerpo físicamente estás ahí sacando la chamba, ¿no? Como dicen. Y por lo mismo te cuesta ver que también puedes ser un proveedor emocional o un proveedor de bienestar emocional para tu pareja, como dices. Entonces, pues o sea, el consejo, entre comillas, sería lo que mencionaste anteriormente, preguntar cómo está, involucrarte más en emocionalmente. O sea, es que a mí, o sea, yo entiendo a qué te refieres, pero siento que hay muchas personas que no entienden muy bien qué significa, o sí entienden qué significa involucrarse emocionalmente, pero ¿cómo lo hago? Ya, eso es lo que voy. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes agobiada? Me imagino que ha de ser bien difícil para ti. Eso es validación. Okay. Me imagino que ha de ser bien difícil para ti toda esta labor y que muchas veces solamente tú la puedes hacer. Validación y reconocimiento. Ajá, es reconocimiento. Por eso quiero que sepas que yo estoy aquí para que te puedas desahogar cuando quieras. Si necesitas compartirme cómo te sientes, por favor, hazlo. Yo te voy a escuchar, no te voy a juzgar, porque eso también es importante. Luego, imagínate, la madre se queja, ¿no? De, pues sí, pues todos los sacrificios que le ha tocado
hacer, ¿no? Y luego el otro pues se enoja porque se queja, es que siempre te quejas. Espérate. Cuando tú escuchas a alguien, especialmente a tu pareja, en un arduo trabajo, imagínate, vamos a voltearla, creo que así podemos entender muchas cosas. Imagínate que tú llegas del trabajo después de que pues básicamente te explotaron, ¿no? Todo lo que tuviste que dar. Hecho polvo. E incluso pues malagradecido el jefe que tuviste, tus compañeros, lo que tú quieras. O sea, digo, llegaste del trabajo a tu casa en un mal día de trabajo. Y pues bueno, pues quieres desahogarte con alguien, ¿no? Entonces imagínate que te desahogas con tu pareja y tu pareja te dice, siempre te quejas. ¿Para qué lo haces? Pues si no te gusta, no lo hagas. Salte de ahí. Sí, no, la rabia. O sea, dices, yo me estoy partiendo el lomo todo el día para traer alimento y dinero a esta casa y todavía quiero hablarlo. Porque es que más que quejarse es, pues sí, como dices, tratar de sacar algo por lo que estás estresado, que estás cargando. Que es una labor estresante, es un trabajo de, como dijo aquí en la película, de tiempo completo. Entonces aquí volviéndole a invertir la situación, pues como dices, sería también escucharla, sus quejas, pero para validarla, para hacerla sentir. Y a ver, aquí estamos hablando exclusivamente de quejas y no necesariamente tiene que haber quejas. O sea, simplemente es compartir cómo me siento. Y sabes que me siento profundamente cansada. Y a lo mejor te va a empezar a contar cansada y a lo mejor está en un momento muy difícil y no significa que realmente lo signifique, pero también te dice, a veces siento que no puedo. ¿Sabes? Ese tipo de conversaciones son importantes porque muchas veces es lo que sientes. O sea, después de, a ver, muchos días, ¿verdad? Y meses y años de tanto poner por encima de tu vida, la vida de alguien más de manera completa, pues claramente va a haber momentos en los que te van a venir pensamientos de, oye, sabes que a lo mejor no puedo con esto, no soy buena madre. Y ahí es donde uno debe de llegar, ¿no? Para sostener, porque es necesario. Y también verlo de esta forma, de la manera en la que tú puedas llegar a sostener emocionalmente a tu pareja, eso va a repercutir también en la forma en la que tu pareja sostiene al bebé. Entonces verlo como un círculo virtuoso, que la gente cree que nomás en este caso una pareja nomás está, bueno, la mamá cría o nomás una persona cría y la otra, pues bueno, yo me encargo de toda otra cosa. No, criar es un trabajo monumental que requiere de los responsables. Entonces, pues yo siento que, bueno, ahorita me detonó esto al ver a Fink, que parece cumplir con ese rol de una pareja de crianza, que a ver, insisto, a veces entiendo que a lo mejor por las circunstancias y el contexto, a lo mejor pueden obstruir un poco la presencia, ¿no? De la pareja de crianza, la presencia física. Con obstruir te refieres a... Pues tienen que trabajar, son personas que trabajan todo el día. Ya te entendí. Y tienen, porque si no, no hay sostén económico. Sí, claro. Entonces, ok, no pueden estar todo el tiempo, no hay una presencia física. Pero bueno, a lo mejor un mensajito lo llama, ok. Pero también, por el otro lado, está la red de apoyo. Parejas de crianza, ¿no? O sea, en el sentido de que bueno, pues te sostienen, te desahogas, te escuchan, te entienden, etcétera, ¿verdad? Una vez que Ross se apaga por la noche, vemos como tanto el zorro como el pequeño ganso se le acercan buscando el afecto y la compañía. El tiempo pasa y unos meses después vemos que Brillo se ha convertido en un ganso joven. Sin embargo, su personalidad está completamente moldeada por los rasgos de Ross. Dice cosas analíticas como ella, emite sonidos propios de una máquina y debido a todo esto no tiene amigos. De hecho, sigue sin aprender a nadar o a volar, aunque continúan intentándolo. Vemos cómo Brillo hace un último intento por nadar y de cierta forma lo logra, o al menos no se ahoga. Continúa flotando como puede río abajo hasta que llega a un lugar escondido donde encuentra a muchos otros gansos jóvenes como él. Al principio se emociona e intenta socializar, pero queda claro que no tiene idea de cómo hacerlo. Al imitar a su madre, termina haciendo el ridículo. El resto de los gansos se burla de él al darse cuenta de que es el ganso criado por el monstruo, es decir, por Ross. Proceden a criticar sus malformaciones, su pequeño tamaño y lo hunden cruelmente en el agua. Por esta razón, Ross acude a su rescate, asustando al resto de los gansos. En ese momento, un gran pez intenta devorar a Brillo, arrastrándolo por el agua. Afortunadamente, Ross logra ponerlo a salvo, aunque con un precio de por medio. Ross pierde parte de una de sus piernas. Pero cuando parecía que el peligro había pasado, Brillo enfrenta un golpe emocional aún más duro. El resto de los gansos le revelan cruelmente que esa cosa a la que llama madre no es realmente su madre. Y de hecho, fue la culpable de que sus verdaderos padres murieran. Ya en casa, Brillo desata toda su frustración acumulada sobre Ross. Le dice que, si no hubiera asesinado a sus padres, él habría podido ser un ganso normal, capaz de volar y nadar como el resto. Ross va a una playa lejana y con tristeza tira el nido hecho de ramas. Justamente la escena de la madre tirando el nido se me hace muy simbólica y me quiero detener tantito a analizarla. Yo interpreto toda esta secuencia en general del ganso siendo rechazado por los demás gansos, Ross tratando de protegerlo y todo eso
como la llegada de la adolescencia y que muchas veces pues esta llegada de la adolescencia tiende a afectar o a mover un poco la relación con los padres. Tú sabrás más de eso, ahorita me comentas. Hice una pequeña investigación y encontré que la adolescencia es una etapa marcada por la necesidad de los hijos de separarse emocional y físicamente de sus padres para desarrollar su propia identidad y autonomía. Este es un proceso natural y necesario para el crecimiento personal, pero a menudo es doloroso tanto para los hijos como para los padres. La decisión de Ross de alejarse a una playa solitaria y soltar el nido que alguna vez fue la cama de su hijo ganso simboliza este primer paso en el proceso de separación. El nido representa, o yo lo entendí como si fuera la infancia, simbolizaba la infancia. El tiempo en el que el ganso dependía completamente de Ross para su seguridad y cuidado. Y soltar el nido en el mar simboliza pues dejar ir esa etapa y aceptar que su relación con su hijo ha cambiado irremediablemente. Y esto para mí marca como una, pues el inicio de la separación que eventualmente va a ser definitiva porque pues tiene que aprender eventualmente a volar. Esa es como la última misión casi de con su hijo, ¿no? Sí, creo que los 4 pasos eran darle de comer, enseñarle a nadar y volar. Que sí, puedes ver como literalmente un proceso de maduración, de desarrollo de una criatura, darle de comer para que pueda desarrollarse, enseñarle ciertas actividades emancipatorias para que finalmente pueda volar, es decir, pues ya emanciparse. Sí, o sea, definitivamente creo que justamente esta secuencia en donde incluso si te fijas, Brillo va a nadar con otros gansos, se toma con otros gansos, que algo muy característico de la adolescencia, y por eso sí creo que lo que dices tiene un punto, es justamente nuestra búsqueda de pertenencia, de un grupo al cual pertenecer. Estamos en busca de identidad. Entonces el hecho de que justamente pues haya llegado con los demás gansos simboliza esta inmersión al mundo social, ¿no? Creo que dentro de las prioridades de un adolescente, insisto, está en formar parte de un grupo con el cual se identifica. Pero en este caso vemos que hay rechazo. Lo rechazan por ser, pues sí, como dijeron en un inicio, y hablo entre comillas, el más débil, ¿no? Y que vuelvo a lo mismo con esta metáfora o esta representación de Brillo como esas personas con ciertas cualidades consideradas, insisto, normales, no en términos despectivos, sino que son consideradas anormales y que la gente las considera también pues motivos de burlas, de rechazos, de exclusión. Y siento que eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, como dices, una etapa adolescente de Brillo, pero que pues se encuentra con rechazo y pues ahí vemos a la mamá tratando de protegerlo, que fíjate que me recuerda mucho a una experiencia que yo tuve en el colegio. Justamente durante estas etapas de adolescencia había... Duras etapas socialmente. Sí, hablando, no. Y a ver, y esto no es por el afán de juzgar a nadie, ¿verdad? O sea, porque, pues a ver, entendemos que muchas veces en esas edades, pues no sabemos muchas veces lo que estamos haciendo. Y también lo que los otros traen detrás, ¿no? Sí, pero en mi escuela aceptaban a personas con ciertas condiciones cognitivas. Y me acuerdo que habían aceptado a un alumno en mi generación, a una persona que tenía una condición cognitiva. Y no me acuerdo cuál era la condición exactamente. Pero pues sí, era una persona pues claramente con ciertas necesidades especiales. Y pues la gente, la verdad, los compañeros sí lo acosaban mucho, bastantísimo. Y de verdad que ahorita lo recuerdo y se me arruga el corazón. Ahí estoy seguro que todas esas personas que lo hicieron en su momento probablemente ahorita han de mirar con mucho lamento y arrepentimiento. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo veía a su mamá siempre en la escuela y tratando de hacer que su hijo pues siguiera ahí, ¿no? Y se desarrollara como un niño normal como los demás. Y duró hasta... O sea, yo me salí de la escuela en preparatoria. Para cuando yo me fui, él seguía ahí. O sea, hasta el último. Porque bueno, creo que, en mi escuela no había, pues ya de la preparatoria salía esa carrera. Pero yo me fui en la preparatoria, pero ahí seguía. Y su mamá incansablemente seguía ahí todos los días. Y viendo cómo proteger a su hijo, cómo cuidarlo, cómo hacer que se desarrollara, insisto, con la mejor educación posible para abrirle las posibilidades de ser. O sea, yo estoy seguro que probablemente ese niño, sin esa determinación y esos tantos sacrificios de su madre por tratarle de darle una vida normal y desarrollarse, esos cuidados, yo estoy seguro, dentro de sus propias limitaciones, sus posibilidades de ser hubieran estado mucho más reducidas. Fíjate qué curioso, porque justamente lo que estás diciendo, pues obviamente es lo que estamos básicamente viendo en la película, ¿no? Pero a pesar de que, pues Ross le ha permitido o le ha ampliado sus posibilidades de ser al ganso, él ya tiene tanta frustración acumulada por cómo lo tratan los demás, porque se ve que esa no es una situación que pasa pues, por primera vez, como en lugar de ver lo bueno o agradecer con su madre que le ha permitido estas posibilidades, le echa toda la culpa.
culpa. O sea, la rechaza, le dice que por su culpa es así, por su culpa no tiene amigos, por su culpa todo está mal. Y eso es una tragedia, ¿no? Porque justamente eso es lo que termina pasando en ese ciclo destructivo, ¿no? Es como lo que yo a ver, yo como adolescente estoy en un momento de mi vida en donde o sea, quiero, necesito, como dices, encontrar mi propia identidad y la aceptación social, y pertenecer a un grupo se vuelve como una de las prioridades emocionales de un adolescente. Y cuando lo intento, recibo rechazo y me empiezan a decir, porque fíjate, los compañeros, otros gansos, lo que le mencionan es que es hijo de ese monstruo. O sea, entonces, ¿qué pasa en la mente de Brillo? La culpa de quién es. Ay, mi mamá. ¿No? O sea, si yo dentro de mis prioridades, dentro de mi jerarquía está formar parte de este grupo y este grupo me rechaza diciéndome que la razón es mi mamá, entonces lo único que me separa de este grupo del que yo quiero formar parte en un momento importante de mi vida social es mi mamá. Entonces obviamente voy a canalizar toda esa rabia hacia ella, aunque no sea cierto. Pero esa es la gran tragedia. Esa es la gran tragedia de los bravucones, de los acosadores, de la gente insensible, ¿no? Porque desafortunadamente en esta etapa terminamos internalizando todo aquello que nos dicen y por lo tanto salpicando ese dolor hacia personas que ni siquiera son las responsables, al contrario, hacia personas que han dado todo por nosotros. Y eso es una tragedia. Y ojalá, ¿verdad? Ojalá vuelva a lo mismo, que pudiéramos aprovechar este momento de reflexión que estamos teniendo ahorita. Pues digo, no sé si hay adolescentes escuchándonos o papás de adolescentes que los escuchen, pero tratar de fomentar, ¿no? Esa compasión con los otros, de no juzgar, de no acosar, de no, ofender, insultar, hacer menos, excluir, rechazar a personas diferentes a nosotros mismos, por X o Y, porque una cualidad no es como la norma. Enseñar a ser compasivos, a ser amables. Decía en un momento, ¿no?, de la película que la amabilidad no, en este entorno salvaje, la amabilidad no es una herramienta para, pues verlo, incluso lo podemos ver como una metáfora de incluso la escuela, ¿no? De los adolescentes yendo a este mundo salvaje, ¿no? Todos contra todos. De esa selva llamada secundaria. Exacto, no, pues aquí ser amable y ser bueno, incluso en el mundo adulto, en el mundo adulto incluso, ser amable, pues que va a ser un arma de estrategia para sobrevivir en este mundo feroz. Pero yo me rehúso a creer eso. Y espero que esto también, no sé, llegue a contagiar a otras personas que escuchen esto y podamos unir, hacer un acto de rebeldía, ¿no? En un mundo salvaje, ser amable es un acto de rebeldía. Ya es que me gusta mucho utilizar esa frase cambiándole las palabras. Pero sí, justamente aplica. En un mundo tan salvaje, ser bondadoso, amable, compasivo con los demás es un acto de rebeldía. Y tal vez pudiéramos inculcarle a nuestros hijos, adolescentes y a nuestros amigos, incluso a nuestros adultos, a cualquier persona, a ser rebeldes, a ser amables. Y si no quieres ser amable, por lo menos no seas hostil, güey. ¿Me explico? O sea, ok, si eres, no importa, no tienes que decirle a todo el mundo, oye, pues me preocupa, voy a defender a todo el mundo que vea. Ok, no lo tienes que hacer, pero por lo menos no seas hostil, no seas agresivo con los demás. No rechaces a los demás. O sea, ¿sí me explico? O sea, pero bueno. Después de tirar el nido hecho de ramas, pues tiene un momento como bastante triste, pero su desconsuelo se ve interrumpido por un descubrimiento sorprendente. Encuentra los restos de otros robots como ella que también cayeron en la isla, pero nunca fueron activados. Impactada, Ross arma uno de ellos y de su cabeza emerge un proyector que le revela todo el funcionamiento de su especie, ¿no? El cual es servir a los humanos cumpliendo con cualquier tipo de tarea que se les ordene. Después de un rato, Ross logra hacer que uno de los robots funcione. Este de inmediato sigue su protocolo programado y pregunta qué tarea puede cumplir. Ross le responde, explicando que necesita ayuda para completar una tarea que se ha vuelto imposible de realizar. Pobrecito. Le comenta que ahora sus respuestas a los problemas dependen de soluciones improvisadas. Antes las soluciones venían de su cabeza, pero ahora provienen de su pecho, haciendo alusión a su corazón. Que no tiene un corazón, pero lo hace en lo simbólico. El robot se pregunta qué tarea podría no tener solución, dado que ellos poseen el procesador más avanzado de la historia, capaz de recopilar toda la información acumulada por la humanidad. Pero Ross responde, tengo un hijo. El robot se preocupa y realiza un diagnóstico, descubriendo que Ross ahora ha reescrito su propia programación. Le dice que está en el lugar equivocado y que se ha convertido en algo que no debería de ser. Bueno, aquí hay que detenernos definitivamente. Hay mucho pasando. Y creo que se conecta con lo que habíamos visto al inicio de la mamá zarigüeya, que dijo que cuando Ross se quejaba de que no tenía la programación para cuidar de Brillo, la mamá zarigüeya le dijo que nadie la tenía y ella con 7 hijos y luego que se quedó con 6 la pobre. Pero creo que es importante tenerse ahí. O sea, muchas veces se tiene esta mala concepción o esta mala idea de que se tiene un instinto maternal. Cuando realmente es que yo no creo que ningún padre, o por lo menos lo que me han compartido a mí, yo no creo que ningún padre o madre tiene el código para saber exactamente lo que está haciendo. Y por eso me parece importante lo que menciona la otra robot, que es se reprogramó su código. Pero bueno, de hecho hay algo que quiero decir con eso, pero antes, o sea, quiero detenerme un poquito más en esto. O sea, ser padre o madre no viene con un manual de instrucciones. Y seguramente todas las mamás y papás que nos están escuchando en este momento lo podrán constatar. Por más que estudies todo, ¿no? Esta es una que creo que también eso simboliza, no es un robot
robot que tiene todo el conocimiento, el mayor conocimiento de toda la humanidad acumulado, ¿no? En su sistema operativo. Incluso, o sea, lo que nos están diciendo ahorita es que por más que estudies todo y te vuelvas un experto, una experta en la teoría de la maternidad o paternidad, en la praxis, como Ross, los problemas suelen resolverse con improvisaciones guiadas por el corazón, más que con decisiones calculadas. Definitivamente. Eso es. Yo recuerdo de una historia rápida. Yo me llevaba muy bien con la mamá de, pues, un amigo, ¿no? Y un día que estábamos platicando respecto a, pues, su hijo, bueno, tenía varios hijos, ¿no? Pues sus hijos, así. Me contó que con uno de ellos había tenido bastantes problemas para su crianza, ¿no? Como que puso el ejemplo de que leyó en un libro. Eso es importante. Okay. Que, a ver, de esos libros como que generalizan mucho las cosas, ¿no? Pero, pues, no sé. Leyó en un libro que había como dos tipos de hijos, si lo quieres ver así. Los que eran redonditos y los que eran como cuadrados. Obviamente es más fácil empujar una pelota, ¿no? En cambio, un cubo, pues te cuesta más. Y me acuerdo que me dijo, pues yo leí de que desde que nació este niño, leí, o sea, desde que estoy embarazada, leí libros. Cuando llegaron a la adolescencia también leí libros sobre cómo tratar a un hijo en la adolescencia, así. Y me dijo, y aún así no pude. O sea, como que las cosas no salieron como esperaba. Y a mí se me hace eso que me dijo, se me hace esto que estamos viendo aquí. Ni con todo el conocimiento teórico va a ser suficiente a la hora que te enfrentes con la realidad. Definitivamente. Y más que nada, insisto, porque estás hablando de un individuo particular. Tu hijo, tu hija es un individuo único. Entonces, pues la forma, como dice, de solucionar los problemas que se te enfrentan, por lo tanto, muchas veces van a ser improvisados, particulares, porque van a escapar el manual que supuestamente leíste. Y también quiero aprovechar para decir, ahorita que estamos hablando todo esto, y considerando que Ross no es, vuelvo a lo mismo, la mamá biológica de Brillo, quiero detenerme para decir que ser madre o padre no es un título que se otorga solo para engendrar. Volviendo a lo mismo que hablamos de las estructuras antes, pero ahora enfocado exclusivamente en el ser padre o madre. No es un título que se otorga solo por engendrar. Es un título que se gana con amor, dedicación y compromiso. Hay muchas madres que no son madres biológicas, pero son madres. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y ahora, volviendo a lo que te quería decir de la idea de habíamos dicho que la programación básica la habíamos asociado como un sinónimo o como una metáfora de los instintos más básicos. Y al ser una madre o padre suficientemente buenos, o sea, al cuidar de alguien lo suficientemente bien, porque también no quiero caer en esta idea de, ay, ser una buena madre, bueno, ¿qué es? No, pues aliviar. No, o sea, las madres y los padres vamos a fallar. Y quien te diga lo contrario nunca ha sido padre o madre. O vive en otro mundo. Pero ser padre o madre vas a fallar muchas veces. Y eso no te hace un mal padre ni una mala madre. Porque muchas veces cargamos con esta culpabilidad, ¿no? Porque vemos todos estos manuales y de repente no cumplí con esto. Ay, soy una mala madre o un mal padre. Y nos agarramos con esas etiquetas y terminamos incluso en depresiones. Cuidar de alguien más lo suficientemente bien, uno supera su programación. Uno está superando su programación. ¿Por qué? Porque uno, al cuidar de alguien más, en este caso de alguien indefenso, como lo es un bebé en sus primeros años de vida, después un niño, antes de emanciparse, uno necesariamente supera sus deseos egoístas y sus impulsos más básicos. En otras palabras, supera su programación. Cualquier madre o padre que se haya levantado en medio de un ciclo de sueño para alimentar o cambiar a su bebé que está llorando, cualquier padre o madre que haya sujetado el cabello de un niño que vomita mientras lucha por no vomitar también, o que se haya alejado para respirar profundo en lugar de gritar mientras un niño tiene una rabieta, podrá constatar lo que estoy diciendo. Ser madre o padre a menudo implica superar o reprimir nuestros impulsos más básicos, nuestros deseos egoístas de dormir, escapar, gritar, etcétera. Entonces, y eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, Ross ella dijo desde un inicio, yo no estoy programada para esto. Pues claro que no. O sea, si en un entorno salvaje, siendo una robot programada para otras cosas, pues sí, no estás programada para esto. Pero al dedicar su vida por Brillo, al hacer una madre suficientemente buena, superó su programación. Y no nada más ella, ¿eh? El zorro también ya la superó. Sí. El zorro también ya superó su programación. Antes de apagarse, la robot le entrega un transmisor en perfecto estado con el que Ross podrá volver a la fábrica. También le dice que allí encajará porque es donde realmente pertenece. Ahora vemos a Ross al borde de un precipicio pensando si debe volver a la fábrica o no. Le cuenta a Zorro que lo ha arruinado todo y cree que si regresa tal vez encuentre un lugar donde puedan arreglarle la pierna. Y además, quizá haya alguien que la necesite. Declara, quizás haya alguien pequeño que necesite mi ayuda. Pero antes de que la conversación pueda continuar, ven a lo lejos una parvada de gansos volando, lo que les recuerda que ya casi es momento de que Brillo aprenda a volar. Fink y Ross intentan ofrecerle ayuda, pero él la rechaza rotundamente diciendo, cualquier tarea que creas que estás haciendo, ya terminaste, te puedes
ir. Estas palabras tienen un efecto en el sistema de Ross que parece desactivar su tarea. A pesar de esto, Ross se pone firme y le dice a su hijo que su vida no es negociable y que después de que aprenda a volar, podrá ir a donde quiera. Esto a mí se me hace súper importante. Cuando Ross recibe órdenes, como que se ilumina, ¿no? Sí. Y aquí recibe la orden de que ya se fuera, que ya no era necesario. Pero parece que ya no está haciéndolo por la orden que le dio la zarigüeya al inicio, por su programación, si lo quieres ver así. Ya lo está haciendo por este instinto maternal, no sé cómo llamarlo. Por ese vínculo. Por ese vínculo que sí, ya ha formado. No le llamaría instinto, Sí, no. le llamaría este vínculo maternal que ha desarrollado. Exactamente. Y que quiere ver a su hijo vivir. Quiere ver a su hijo. Quiere desarrollarse, volar. Sí. Y ya no es por obligación. Ya no es por obligación. Es así como ambas criaturas se embarcan en la misión. Ross analiza el vuelo de otros gansos, crea una pista de despegue e incluso corre junto a Brillo para darle impulso, aunque se esté lastimando en el proceso. Lo menciono porque en una caída vemos que Ross pierde aceite, pero parece que no le importa con tal de que Brillo logre su misión. Los resultados son buenos, pero no suficientes. Ross no se rinde y busca un tutor para su hijo, un halcón que lo motiva y le enseña lo necesario para volar. A los pocos días, Ross conoce a Longneck, un ganso que liderará la próxima y última migración. Esta será en una semana y le dice a Ross que si quiere que Brillo se una a ellos, necesitará entrenar aún más su resistencia. Le recuerda que es increíble que haya sobrevivido, pero sabe que su corazón es más grande y fuerte que sus pequeñas alas. Brillo continúa entrenando gracias a la ayuda de Ross, quien lo alienta a seguir y le facilita las cosas. Por ejemplo, vemos que para que el ganso pueda practicar sin parar, ella está ahí día y noche iluminando el camino y sosteniendo un plato con comida. Finalmente, el día de la migración llega. Ross y Brillo se reúnen con Longneck, quien prepara a todos. Antes de partir, Longneck le dice a Brillo que debería estar agradecido, ya que esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Ross. No solo por enseñarla a volar, sino porque si Ross no hubiera eliminado por accidente a la familia de Brillo y se hubiera hecho cargo de él, Brillo no habría sobrevivido en la naturaleza con la condición con la que nació. Esta nueva perspectiva de su propia historia hace que algo dentro de Brillo cambie. Secuencia fuerte. De los momentos más fuertes de la película. Y se me hace particular que ahorita ya, bueno, pues ya sale a la migración. Y en ningún momento, o sea, sí, aunque algo sintió cuando supo esta nueva perspectiva del trabajo de Ross para con él, aún así Brillo nunca ha agradecido a Ross por nada. Nunca ha agradecido a su madre. Y siento que el sacrificio ingrato es otra experiencia que es inherente a ser madre y padre. Seguramente muchos madres y padres que nos escuchan se sentirán identificados. Y seguramente sin rencor, digo, es parte de la experiencia, ¿no? Claro. En la que, pues, tantos sacrificios que has hecho por tus hijos y estos muchas veces nosotros los normalizamos. O ni lo notas, o sea, ni lo notas, no te das cuenta. O te crees con derecho a ello, ¿no? Es como que, pues sí, no estás haciendo nada del otro mundo y es como, espérate, bueno, pues hasta que no lo vivas. Yo creo que muchos padres y madres cuando finalmente lo son, sí, dicen, no manches a mi mamá y a mi papá. Sí, qué ingrato fue. Qué ingrato fui, wow, con su trabajo. Justamente te iba a preguntar si tú tienes como algún recuerdo, alguna experiencia que quieras compartir de algo, pues tal vez que no haya sido ingrato, pero algo que agradeces ya hoy con una perspectiva más adulta. Mira, si quieres, cuento una yo en lo que piensas en alguna. Ok, bueno. Que es algo, de hecho lo pensé hace como 3 días. Es algo bien particular, pero no sé por qué me entró la nostalgia hace bien poquito. Digo, entre muchas cosas que le agradezco, obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero esto se me hizo, no sé. A ver. Me recordó y ya. Yo me acuerdo que en preparatoria, inicios de preparatoria, pues yo tenía una novia, ¿no? Y salí con ella y todo. Y de repente le invitaba a la casa a comer. O sea, y esas invitadas a comer salían como medio espontáneas, ¿no? O sea, no eran muy preparadas. Entonces, antes de regresarme en camión a la escuela, le marcaba a mi mamá y le decía, oye, ¿puede ir esta chica a comer? Y me decía, sí, claro, ¿no? Y yo siempre le pedí el favor de que trapeara la casa. Siempre. O sea, la sala de que, por favor, para que sea levantada, porque aparte en mi casa tenemos muchos perros. Entonces siempre entraban en el patio, salían y manchaban todo, ¿no? Y a mí me da un poco de pena. Y siempre lo hizo, y siempre lo hacía. Y siempre llegaba a la casa con ella y olía rico, se veía limpia, ¿sabes? Y nunca le agradecí, y nunca le di las gracias de que por hacer eso, ¿sabes? Yeah. Y aparte, pues con mi novia, no sé. Y hace poco ya le mandó un mensaje recordándole y agradeciéndole por, pues tal vez algo que pueda parecer pequeño. Pero ahorita, viéndolo en retrospectiva, lo encuentro muy simbólico. Qué lindo. Sí. Yo también me acuerdo pues digo, a ver, nosotros fuimos 5 hombres. Imagínate 5 hijos. Wow. Y mi papá pues tenía que trabajar, me acuerdo, se iba de la casa como 6 de la mañana y regresaba como hasta las 7, 8 de la noche. No por lo menos en la etapa, no sé, que yo ya estaba un poquito más consciente, ponle a los 7 años yo tenía, ¿no? Y imagínate 5. ¿Tu hermano más grande cuántos tenía? Ahí. A mí me llevaba 9 años. Ponle tú que él ya era un adolescente. Sí. Pero, digo, bueno, le tocó de todos modos, ¿no? Entonces imagínate 5 hijos. Wow, si ahorita
Le sacamos a uno. Si ahorita, imagínate mi madre con 5 pelados. Y luego me acuerdo, pues todos obviamente estábamos en la misma escuela y pues ya me acuerdo de pues ella llevando el entrenamiento a uno de fútbol y luego al otro del básquetbol y luego hay que se empalman y luego se la pasa, básicamente su vida era nuestra vida. O sea, nosotros éramos la prioridad y su vida pasaba, pues como éramos 5 a un quinto, a sexto plano. Insisto, en ese momento, pues tú no estás consciente de eso. Es como que, pues sí, mamá, llévame acá. O mamá, espérame aquí. O mi mamá me trae para acá y para allá y no te pones a pensar, bueno, ¿y la vida de mi mamá? ¿Sabes? O sea, pues no, la vida de mi mamá somos nosotros. Y ahorita a lo mejor, pues sí, en ese momento, pues lo normalizas, no estás muy consciente de lo que está sucediendo, pero ahorita miro en retrospectivo, wow, o sea, realmente valoro, y no nada más el de mi mamá, también el de mi papá, ¿verdad? Pues digo, no ha de ser fácil tampoco para un padre estar ausente tanto tiempo de la vida de sus hijos, del crecimiento, perderse muchas cosas de la vida de sus hijos, con el mero hecho de, digo, por la simple razón o el motivo de poderlos proveerles con el sostén para que puedan, en este caso económico, para que puedan, y también no nada más el sostén económico, sino también modelativo, ¿no? O sea, porque de quieras que no, tanto nuestra madre como nuestro padre nos ofrecen plantillas. Vimos a Brillo, ¿no? Como imitaba a lo robótico de su madre. Y siento que muchas veces sí somos un poco ingratos con estos sacrificios que hacen nuestros padres y que tal vez vuelvo a lo mismo. Y este ha sido un video de mucho incentivo para reflexionar para la gente, pero creo que podemos dar otra pausa aquí para, pues no sé, que la gente que nos está escuchando y recuerda algunos de estos sacrificios que su madre o padre han hecho por ellos a lo largo de su vida y que les ha permitido ser, pues tomemos un momento para agradecerles por todo aquello. Creo que sería un gesto muy significativo. Y que esto también me lleva a otra cosa que había estado pensando hace muchos años y creo que ahorita se vuelve pertinente el traerlo, que es la idea del amor como el posibilitador del ser. Y creo que se nota bastante en lo que hemos estado viendo en esta película. Y justamente en esta última parte, que es la gran revelación para Brillo. Porque, a ver, vamos a recapitular brevemente la vida de Brillo. Brillo nació con cierta condición que en este contexto se hubiera muerto. Lo que hizo que pudiera ser... De hecho, paréntesis, se hubiera muerto antes de nacer, güey, porque ya se lo iban a comer siendo un huevito. Ajá. Lo que hizo que pudiera desarrollarse a este punto e irse a la migración contra todo pronóstico fue que el cuidado y amor de Ross. Entonces, esto fue en la película. Vamos a desplazarlo al mundo real. Heidegger decía que la muerte es la posibilidad que imposibilita cualquier posibilidad de ser, ¿ok? O sea, porque cuando tú mueres ya no puede ser. Tu ser se totaliza, ya no hay posibilidad de nada más. Te moriste. Entonces podría surgir la pregunta, bueno, ok, si la muerte es la posibilidad que imposibilita cualquier posibilidad de ser, entonces, ¿cuál es la posibilidad que abre las posibilidades de ser? Uno diría la vida, pero bueno, acabamos de ver con Brillo que ni siquiera la vida, como dices, o sea, agarrando esta idea de Sartre, ¿no? Que la existencia precede la esencia, o sea, uno primero existe y luego se hace, ¿no? O sea, para que uno cobre conciencia de sí mismo, pues necesita desarrollarse, ¿sí? ¿Cuánta gente no muere antes de poder tener conciencia de sí misma? Muchísima. Brillo estuvo a punto de ser uno de ellos. Claro. Entonces, el nacer no te abre necesariamente las posibilidades de ser, sino que te enfrenta con una disyuntiva, ¿no? Te enfrenta con la disyuntiva de, bueno, ser cuidado y vivir y desarrollarte porque estamos irremediablemente condenados al cuidado del otro para poder desarrollarnos, o enfrentarnos a la negligencia, a la indiferencia, que en lo extremo es la muerte, ¿no? Porque si nos dejan, y si nacemos y nos dejan a nuestra merced, morimos. Pero aunque logres pasar por esa etapa, aunque, bueno, pues tuviste negligencia, indiferencia y lograste desarrollarte, tu desarrollo es limitado, es restringido. El yo no se desarrolla fuerte. En un caso negligente. Sí, estoy hablando que el nacer te ofrece dos alternativas. La alternativa de un cuidado suficientemente bueno, producto del amor. Pues obviamente, y ahorita vas a ver cómo lo voy a enlazar por el amor, pero todavía no vayamos allá, porque va a ser poético mi final de mi discurso, pero te enfrenta a dos disyuntivas, ¿no? La del cuidado suficientemente bueno y la del cuidado negligente, en donde el extremo del cuidado negligente es la muerte, porque si te dejan ahí tirado indiferente, pues te mueres. Pero si aún así logras sobrevivir en esta segunda parte, en esta negligencia e indiferencia, tus posibilidades son limitadas, se restringen. Tu relación con el mundo es muy complicado. El yo es débil porque no fue contenido. Lo que le da existencia al yo es el cuidado materno, es el sostenimiento. O sea, es lo que finalmente permite que se desarrolle esa conciencia de sí, ese sentido de mí mismo. Entonces, resumiendo y simplificando, si hay cuidado suficientemente bueno, hay apertura de posibilidad. Mientras que si hay negligencia e indiferencia, se cierran las posibilidades de ser, en donde la definitiva es la muerte. Okay. Entonces, ahora ahí te va lo poético. Me clavé hace mucho tiempo buscando ya ves que las palabras, tú que me conoces, pues me generan mucha curiosidad. Y en un momento... La etimología, exactamente. En un momento quería investiga más bien la etimología de la palabra amor. La palabra esta proviene del latín, y esto es importante porque muchas veces se malinterpreta el amor porque en griego es una negación.
y mor tiene que ver con muerte. Entonces, muchas veces te puedes encontrar con interpretaciones de que amor significa sin muerte, ¿no? O sea, o algo eterno por amor. Pero en realidad, amor es una palabra que proviene del latín. Y esto es importante porque entonces entendemos que amor se compone de la raíz indoeuropea ama, que proviene del llamado del bebé hacia su madre, ama, y del sufijo or. Okay. Que en latín el sufijo or se refiere a una actividad. Entonces fíjate lo poético de cómo esto queda perfectamente con lo que estamos diciendo y con la película en sí. En un sentido literal, amor significa actividad de la madre o efecto de la acción de la madre. Entonces, volviendo a este punto, a estas dos disyuntivas en donde el cuidado de la madre es la apertura de las posibilidades de ser, entonces literalmente el amor es el posibilitador del ser. Lo que permitió que Brillo se desarrollara, se emancipara y volara contra todo pronóstico fue la actividad de Ross, la actividad de la madre, que es, por definición, amor. Entonces, si bien la muerte es la posibilidad que imposibilita cualquier posibilidad de ser, el amor es la posibilidad que abre las posibilidades de ser, que nos permite, incluso en nuestras limitaciones, ¿verdad? Porque pues bueno, claro que todos tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, Brillo, que dentro de sus limitaciones de nacimiento, le abrió el cuidado de la madre, el amor le abrió dentro de esas limitaciones sus posibilidades de ser. Y nomás para dejarlo claro, el amor traducido en las acciones que posibilitan sería todo lo que Ross y cualquier madre hace, que es cuidar suficientemente bien a sus hijos, protegerlos lo suficientemente bien, alimentarlos lo suficientemente bien, contenerlos emocionalmente lo suficientemente bien. En breve, buscar el desarrollo óptimo del otro. Ese es el amor, el deseo genuino de que el otro, del bien del otro. O sea, tanto yo como tú, como todos los que fueron criados lo suficientemente bien, son gracias a el amor que sus padres les dieron. En mucha gran constitución. Y ojo, esto no es exclusivo de la infancia, porque también nos podemos topar en otras etapas de mi vida. A lo mejor yo pasé por un momento en donde estuve más inclinado al otro lado del camino, a la negligencia y la indiferencia, pero eso no es destino, porque en algún punto de nuestra vida podemos experimentar, sí, esa posibilidad que posibilita el amor. En cierto punto de nuestra vida, en contraste con todo lo que hemos vivido, de repente alguien nos amó. Y no estoy hablando de un amor romántico necesariamente. Alguien se preocupó genuinamente por nosotros. Alguien nos contó, haz de cuenta, la actividad de la madre en otro punto de nuestra vida, sí, y eso nos posibilitó más posibilidades de ser, ¿no? Y eso es, o sea, eso es lo que estamos viendo aquí. Después de que Brillo entiende esto, que su madre, pues gracias a su madre es, como ya lo mencionaste, la migración comienza. Y Ross le dice a Brillo que ya no estará ahí cuando él regrese, ya que su misión ha terminado. Algo que le parte el corazón al pequeño ganso. Para despedirse, Brillo le pide a Ross un pequeño empujón y ella acepta. Ross corre con Brillo en su hombro a través de los cientos de gansos que emprenden vuelo, ayudándolo tal y como lo ha hecho desde que el pequeño nació. Pero cuando el momento llega, Brillo abre sus alas y emprende su propio camino, esta vez sin la ayuda de su madre. Ross lo sigue desde la tierra hasta un precipicio donde el camino se termina y Brillo da una pequeña vuelta para verla por última vez. Una vez que se va, Ross tiene una pequeña conversación con Fink, ahí los dos sentados en el precipicio. Ross le pregunta cómo puede saber si ama a alguien y Fink responde que, si es así, probablemente debería decírselo, aunque Ross sabe que es demasiado tarde. Ni ella le dijo a su hijo que la amaba, ni su hijo le dijo a ella que la amaba. Después de que el ganso emprende vuelo, llega el invierno y los animales de la isla entran en estado de hibernación. Se reúnen con sus familias, se meten en sus madrigueras y se preparan para dormir en sus cuevas, ya que el frío que viene es brutal. Como Ross ya ha completado su tarea, activa su localizador para que vengan a buscarla. Aquí me quiero detener porque para mí esta escena es el cierre de lo que mencioné anteriormente. Pero antes me gustaría recapitular un poco, así como tú recapitulaste la vida del ganso, pues a mí un poco la existencia de Ross en esta isla. Como ya vimos, cuidar de su hijo se convirtió en el motivo de la existencia de Ross. Enseñarle a comer, a nadar, verlo crecer, cuidar de él, protegerlo, construir un hogar y en última instancia enseñarle a volar fueron sus motivos de vida, ¿no? Por eso se despertaba todos los días, si lo quieres ver así. Todas estas acciones le han dado a esta madre un sentido de utilidad, la han hecho sentir valiosa y necesitada, cosas que seguramente le dieron mucha felicidad por mucho tiempo. Además, cuando sabemos que tenemos un propósito, nuestras tareas diarias y nuestros sacrificios cobran sentido y eso nos motiva a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Para mí eso quedó claramente simbolizado en el deterioro de Ross a través del tiempo. Vemos que le cortaron una pierna o perdió una pierna. Vemos que perdió líquido que puede ser visto casi como sangre y hasta que recibió, pues, o sea, ya está toda maltratada, está aruñada, pero esto
no es una tortura, sino que es un sacrificio, porque lo está haciendo pues por su hijo. En definitiva, su hijo se convirtió en la fuente de sentido más grande en la vida de Ross, si no es que en la única, porque pues era casi la única. Su vida respondía solo a él. Su vida respondía solo a él. Y pues ahorita que se va, Ross está atravesando una crisis existencial fuertísima, güey. Imagínate si todo el sentido de tu vida giraba en torno a tu hijo y tu hijo emprendió el vuelo, literalmente. Pues yo no me imagino cómo una madre se ha de sentir después de esto, ¿no? O sea, ha de ser terrible. Y yo te quería preguntar a ti, hace mucho tuvimos una plática sobre las fuentes de sentido y lo importante que es que tu vida responda a algo para poder levantarte todos los días. En dado caso de perder algo así, un pilar fundamental de sentido en tu vida, ¿qué haces? Se producen estas crisis definitivamente existenciales porque, a ver, tu vida se sostenía por este pilar y de repente te quitan este pilar y ahora es quién soy. ¿Qué hago ahora? Volvemos a lo mismo. Tu vida respondía a eso y en el caso de Ross prácticamente era lo único que respondía. Que probablemente es algo con lo que muchas mamás pueden identificarse, ¿no? O sea, su vida a lo mejor, digo, obviamente dependiendo el caso, pero a veces hay mamás que sí, su vida respondió exclusivamente a ello porque esas eran las demandas, ¿verdad? Y las circunstancias, eso era lo que tenían que hacer y de repente los hijos se van, salen del nido y ahora ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿No? ¿Cuál es mi vida? Imagínate que tu hijo, supongamos, se fue del nido a los 20 años. Exacto. Güey, los últimos 20 años de tu vida respondieron a algo que ya no está. Exacto. Entonces te enfrentas al desafío de tener que reconstruirte, de reconfigurarte, de responder por otra cosa. Entonces, pues eso es lo que se enfrenta en este caso Ross. Encontrar sentido en otras cosas. Encontrar algo más por lo cual responder o construir nuevos pilares de identidad, cosas que, insisto, que mi vida responda a ellas, que me sostengan. Digo, es un proceso subjetivo y particular para cada quien, pero ese es el desafío que las crisis existenciales nos ponen enfrente, la necesidad de tener que encontrar otros pilares sobre los cuales sostenernos, entonces, identitariamente en este caso. Ya es que dices una frase que el fin de un amor no es el fin del amor, ¿no? En este caso, el fin de una etapa de la vida no es el fin de la vida. Y que también siento yo que más que nada en la película esta etapa o esta crisis existencial es más que nada una transformación de la relación con su hijo. Que siento que eso ocurre en muchas veces. O sea, justo como que venías cargando este pilar que era el cuidado de tu hijo de manera directa. Sí, porque no se muere. Ajá, exacto. Entonces venías cargando como este pilar y tú respondías a sus necesidades aquí y ahora y tenías tangiblemente como este vínculo y había una dependencia en ti. O sea, básicamente es el paso, o sea, siento yo que es el paso de la dependencia a la independencia y el luto que hay en medio, porque yo estaba acostumbrada a que mi vínculo fuera un vínculo, quieras que no, dependiente, pero cuando se emancipa y cuando sale a volar, pues ya es un vínculo independiente. Entonces yo mi vida que estaba, pues sí, acostumbrada o mi identidad estaba fijada al yo ser madre de una forma dependiente, en la que mi hijo más bien era dependiente, tengo que yo transitar por este proceso de transformación de una madre o yo siendo madre, siendo que mi hijo todavía es dependiente a mí, a yo al ser madre de una forma diferente. Creo que es lo que va a pasar ahorita. Nunca se deja de ser madre. La relación con el hijo cambia, pero nunca se deja de ser madre. Y creo que eso puede ser esperanzador si alguna mamá está pasando por o papá también, están pasando por esa etapa justamente que se puede sentir como el fin, ¿no? El fin. Pero no es que acabe, solo se transforma. Por otro lado, vemos que Brillo, junto con el resto de la parvada, continúa con la migración. El problema es que durante el vuelo una tormenta los atrapa, así que tienen que descender a la tierra para encontrar refugio. Las aves terminan en una especie de edificio agrícola donde hay robots iguales a Ross trabajando en los campos de cultivo. Sin embargo, estos robots detectan a las aves como contaminantes, así que intentan destruirlas. Las aves entran en pánico, pero Brillo mantiene la calma, ya que conoce estas máquinas. Al verlo calmado, Longneck le indica que dirija la parvada hacia la salida. Brillo toma el control y lo hace, esquivando láseres, puños y más máquinas. Afortunadamente la parvada logra salir con vida, o al menos casi todos, ya que Longneck pierde la vida al salvar al resto de sus alumnos. Mientras todo esto sucede, vemos que Ross no abandonó la isla, sino que se quedó en la casa que construyó, en la cual también está Fink. Ross comenta que decidió apagar su transmisor porque, aunque cree que Brillo no quiere que esté ahí, necesitaba saber si él lo había logrado. Ambos continúan conversando y Ross se da cuenta de que el invierno que ha azotado la isla es el peor en años y que los animales afuera morirán congelados. Por esta razón, Ross decide ayudarlos a todos. Fink no quiere hacer nada, así que Ross le pregunta por qué desea eliminar a todos. Fink responde que es porque no le caen bien. Ross le explica que ella también es odiada por todos ahí, pero que solo ellos pueden ayudarlos, cerrando con a veces la vida es muy curiosa. Es así como entre Fink y Ross buscan y rescatan a cada uno de los animales de la isla y sus familias, poniéndolos a salvo en la casa que Ross construyó. Tanto los animales que fueron buenos con ella como a quienes la trataron mal. El problema es que ahora la casa está tan llena de animales, presas y depredadores, que es un caos y los animales tratan de devorarse unos a otros. A Ross le queda tan poca energía que apenas puede hablar. Así que
Fink toma el mando y pone orden en el lugar. Una vez que lo escuchan, dice las siguientes palabras: si salen, morirán, y si no se comportan aquí dentro, también lo harán. Ese monstruo del que todos huían y maltrataban se llama Ross y solo estaba tratando de criar a un hijo. Además, es gracias a ella que están vivos. Ross toma la palabra y declara: sé que todos tienen instintos que los mantienen vivos, pero a veces para sobrevivir debemos convertirnos en más que aquello para lo que fuimos programados. Todos los animales prometen una tregua, al menos mientras pasa el invierno, y duermen en paz. Tras el invierno vemos que Ross vuelve a encenderse y lo primero que hace es correr para ver si Brillo ha regresado. Lo ve a lo lejos y se alegra de que esté vivo, pero en lugar de correr a abrazarlo, mantiene su distancia, ya que se ha dado cuenta de que ahora es querido y respetado por los demás gansos y no quiere que su presencia los vuelva a asustar. Quien sí saluda a Brillo es Fink, que no puede estar más feliz de verlo. Ross sabe que su pequeño ganso ha encontrado el lugar al que pertenece, por lo que decide alejarse. Por la noche, mientras Ross camina, una nave gigante llega a la isla y de ella baja un robot que le dice a Ross que han venido por ella. Le comenta que es un robot muy especial, ya que es muy extraño que haya seguido instrucciones y tareas en un lugar donde en teoría nadie puede dárselas, así que quieren estudiarla. El proceso continúa, pero cuando Ross está por subir a la nave, Fink llega para decirle que Brillo quiere hablar con ella, ya que tiene algo muy importante que decirle. Pero la nave libera a decenas de robots para capturarla. Los animales del bosque tratan de defender a Ross atacando a los robots, pero nuestra protagonista finalmente es capturada y subida a la nave, donde la colocan en una silla y comienzan a extraerle toda la memoria. Ross suplica que al menos la dejen quedarse con un solo recuerdo, pero esta petición no le es concedida. Al mismo tiempo, Brillo, junto con el resto de las aves, intercepta la nave donde tienen capturada a Ross. Brillo logra entrar y encuentra a Ross, pero ahora ella está muy dañada y no responde. Se acerca tímidamente a su pecho, se recuesta y exclama: lo que pasó no es tu culpa, pero que trataras de arreglarlo hizo toda la diferencia. Te amo, mamá. Estas palabras de alguna forma reactivan a Ross, quien exclama: yo también te amo. Me quiero detener aquí porque cuando la vi por primera vez, esta escena en la que pues le quitan la memoria a Ross y luego entra Brillo y la ve toda deteriorada a su madre, pues me imaginé, lo que yo anticipé fue pues la muerte de Ross, y lo que yo vi alegóricamente fue pues cuando tu mamá muere, ¿no? O sea, a lo mejor la pérdida de memoria pudiera pues retratar la vejez, ¿no? Ya se te van las memorias y pues el deterioro físico también. Entonces yo creí que iba a morir y que ahí iba a terminar, y a lo mejor hubiera sido un gran final, pero bueno, vemos que sobrevivió y que las palabras la reactivaron, pero creo que podemos interpretar esta parte como eso. O sea, podemos interpretar esto justamente como lo que venimos diciendo, que el ser madre no se deja de ser madre sino hasta que se muere, y que Brillo en este caso se esperó hasta este momento como para decirle todo lo que sentía, que amaba a su madre básicamente, porque nunca lo había hecho y nunca le había reconocido todo su sacrificio, pero aquí le dijo: lo que pasó no es tu culpa, pero que trataras de arreglarlo hizo toda la diferencia. O sea, está reconociendo todo su sacrificio, ¿no? Entonces siento que también pues es un mensaje por ahí que podemos rescatar de que quizás no debamos esperarnos a esos últimos momentos de vida para pues decirle estas cosas que sentimos muy dentro de nosotros a nuestros seres queridos, especialmente a nuestros padres, que han hecho pues muchas diferencias en nuestras vidas. Toda la diferencia. Si no es que nos han posibilitado. Pues bueno, yo lo interpreté así, o sea, como que ese momento, y que justo nunca se deja de ser madre, se deja de ser madre hasta que se muere, hasta el último día de tu vida. La nave está a punto de estallar, así que deben salir de ella. El problema es que debajo de ellos el bosque está en llamas y la altura es inmensa. Y el problema es que Brillo se ha roto un ala, por lo que ya no puede volar. Ross, transmitiéndole confianza, le pide que no tenga miedo y luego se deja caer al vacío con su pequeño en brazos. Al mismo tiempo que lo ve, tiene flashbacks de los recuerdos de cuando él era tan solo un bebé. Para salvar la vida de Brillo, Ross abre su torso y se arranca su propio centro de poder, que esto es muy importante. Brillo le pregunta por qué, si es algo que necesita, pero Ross responde mientras lo abraza: tengo todo lo que necesito. Wow. Aquí quiero retomar lo que habías dicho de superar los instintos y lo de la programación. ¿Por qué? Porque ¿qué va más en contra de tu propio instinto? Querer sobrevivir, ¿sabes? O sea, tú querer sobrevivir. Y aquí estás dando la vida por alguien más, en lo simbólico, obviamente, ¿no? Pero estás, pues, sí, eligiendo que alguien más viva en lugar de ti. Eso yo creo que es lo que va más en contra de tus instintos y de tu programación, porque existir es lo que antecede todo, ¿no? Entonces, esto va mucho más allá. Sí, de hecho, hasta pudiéramos sugerir, digo, en esta película se trata de animales y sabemos que realmente los animales no pueden superar sus propios instintos. O sea, como lo sucedió en esta película, que pues bueno, ahora ya los depredadores y las presas convivían como si nada. Claramente, pues no están hablando de animales, están hablando de nosotros mismos. Y lo que dices es sumamente importante y yo coincido. O sea, creo que a final de cuentas lo que nos separa de las bestias y quizás lo que nos hace humanos es justamente esa posibilidad de superar nuestros propios instintos básicos. O sea, porque como dices, ¿qué atenta más contra un instinto, un deseo egoísta que dar la vida por los demás, por ejemplo, como dices? O sea, nada quizás supera nuestra propia programación que eso.
Y eso quizás es lo que nos hace seres humanos y nos diferencia de las bestias. Y digo, creo que aquí quedaba algo que podía decir, pero lo voy a decir al final porque creo que queda mejor, que tiene que ver con esto, pero lo retomo al final. Acto seguido, mete a Brillo en su tórax e impacta contra la tierra. Al mismo tiempo, el resto de los animales se unen para derribar un árbol gigante con el cual desvían el cauce del río y logran apagar el incendio que se estaba gestando en el bosque. Cuando el infierno pasa, vemos que Ross emerge del agua junto con Brillo, quien está intacto. Al ver el bosque y su hogar reducido a cenizas, Ross comenta que volverán a buscarla. Los animales dicen que la defenderán las veces que sea necesario, pero ella dice que no será necesario, ya que para proteger lo que ama, regresará a la fábrica por su cuenta. Brillo se asusta porque sabe que le borrarán sus memorias y por lo tanto su esencia, pero su madre lo calma recordándole que incluso en la nave, cuando estaba completamente apagada, logró escuchar sus palabras, ya que no estaba escuchando con los oídos, sino con el corazón. Agrega que el verdadero triunfo de los animales del bosque no fue salvarla, sino unirse como isla. A los días, Ross vuelve a activar su localizador y la empresa dueña de ella viene a llevársela a trabajar de nuevo a los campos de cultivo junto con sus demás compañeros. Y pues mucho tiempo después, en las escenas finales de la película, vemos que Brillo de repente va a visitarla y la comunidad de ahí de la isla vive unida, y de hecho hay una parte que quiero terminar con ello, que se me hace muy importante. Que vemos a Fink leyéndole cuentos a los nuevos miembros, a los nuevos seres de la comunidad, bebés. Y dice, había una vez una isla con toda clase de animales que luchaban, huían, se escondían, pero sobre todo que vivían asustados. Y entonces de repente un robot cayó del cielo, tenía ideas muy extrañas, creía que ser amable servía para sobrevivir. Y tenía razón. De hecho, cuando yo escuché este pasaje me recordó mucho a la historia de Jesús. O sea, porque justamente Jesús llega, se rodea de los alienados, de los excluidos, de la gente, pues a los pobres, a los rechazados por la gente de la sociedad. En este caso vemos que se rodeó, por ejemplo, esta Ross de Fink, que Fink era el zorro, era el más despreciado de todos los animales. Y también se rodeó adoptó básicamente a Brillo, que también era alguien excluido, alienado y rechazado. Y llegó justo, así como Jesús, Ross también llega con un mensaje muy extraño para toda esa gente: amar. Ser amable. Amar era una estrategia de supervivencia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, eso es uno de los mandatos más importantes de Jesús. Y aquí es donde justamente quería retomar lo que mencioné anteriormente, la última vez que dije que cuando mencionaste esto de superar el instinto. En el caso de Ross, cuando se quita su estómago, o bueno, su fuente de poder, su corazón, como le quieras decir. Pero creo que, pasamos de una comunidad que se negaba a aceptar, o más bien veía la amabilidad y la bondad como una debilidad, la veía como una estrategia que no servía para sobrevivir. Pasamos ahora a una comunidad unida en donde aceptan y se dan cuenta que lo que los unió fue la amabilidad, fue la bondad. Y eso, como dices, y como habíamos dicho anteriormente, es lo que nos hace, viéndolo, o sea, adaptando esto que estamos viendo aquí hacia nosotros, es lo que nos hace superar nuestra propia naturaleza, nuestra propia programación. Es lo que, insisto, nos diferencia de las bestias. Y retomando este ejemplo que mencioné ahorita y vinculándolo con esta idea cristiana de amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué es uno de los mandatos más importantes? ¿Por qué en el caso de Ross es uno de los mandatos más importantes que trata de enseñar a esta comunidad salvaje? ¿Por qué Jesús, una de sus enseñanzas, decía él que podría resumir, ¿no?, toda su enseñanza básicamente en eso, ¿no? Y también en amar a Dios como por sobre todas las cosas. Ajá, algo así. Creo que esos eran los dos mandatos que se podría resumir su obra. Pero el más aplicable para yo con el otro era amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿por qué es una de las instrucciones más importantes de la historia de la humanidad? Porque es la que menos se cumple. Exactamente. O sea, entre más se exige el cumplimiento de una norma, es porque menos se cumple. Sí, sí, ponen, imagínate, si en un restaurante ponen un letrerote así que diga, no sé, no fumar adentro, es porque posiblemente antes todo mundo fumaba todo adentro. Todo el mundo lo hacía. Entonces, por eso tuvieron la necesidad de indicar que no se podía. Aquí es lo mismo. Y al mismo tiempo, este mandato de bondad hacia el otro, de amar al prójimo como a ti mismo, es el mandato que más se opone al individualismo moderno, a nuestros instintos básicos, a nuestra naturaleza, entre comillas, humana. Porque en eso compartimos, en esa parte, a nivel básico, compartimos lo mismo con los demás animales, con los que vimos aquí, asustados, viendo nada más por nuestros propios deseos egoístas, cómo nosotros podemos sobrevivir y no importa si yo aplasto o me aprovecho de los demás, porque estoy viendo por mi supervivencia. En ese sentido, pues no somos muy diferentes a los animales, a ese nivel muy básico, a ese nivel de naturaleza humana. Pero lo que más contrarresta, lo que más se opone a eso, es el amor, es la bondad, es amar al prójimo, porque, a ver, basta con pensar un poquito lo absurdo de ese mandato, o lo ilógico. A ver, ¿a quién se supone que debo amar? ¿Al que se aprovechó de mí? ¿Al que me insultó? ¿Al que me ofendió? ¿Al que no conozco? ¿Al que me puede traicionar? ¿Al que desconfío? A ese, o sea, basta con hacerte esa pregunta para decir qué absurdo es ese mandato. Claro.
para darte cuenta cómo contrarresta, o sea, cómo no hay nada más que contrarreste nuestra naturaleza que ese mandato. Pero por eso mismo se justifica el mandato. Por eso mismo se justifica. Y en este sentido, esta bondad como estrategia de supervivencia, como también la instrucción de amar al prójimo de Jesús, solamente puede ser aceptada, adoptada y practicada a manera de fe. Porque si esto es lo que nos diferencia de las bestias, lo que nos hace ser humanos, entonces el practicar esto es a manera de fe por la supervivencia de la humanidad. Aquí lo que vimos en la película es que la bondad y el amor hizo que esta comunidad se uniera y sobreviviera. Pero a nivel real, si esto es lo que nos separa de las bestias y de los animales, la práctica de la bondad y el amor al prójimo es lo que va a hacer que nuestra humanidad, porque es lo que nos distingue como seres humanos, sobreviva. Y me gustaría especificar lo que dice a manera de fe, porque se puede entender por lo que vimos en la casa esta con todos los animales. A manera de fe, pues todo el mundo dijo, elijo creer que voy a poder dormir en paz sin que me devore el oso. Exacto. No, nada te lo está asegurando, güey. Tú estás creyendo que lo va a hacer. Y gracias a eso es que lograron sobrevivir el invierno. En las comunidades, pues me parece que es lo mismo. A manera de fe, tú eliges creer que el otro que esté enfrente de ti no te va a querer golpear, no te va a querer robar. Nada te lo asegura realmente, güey. Eso, nada. Pero pues tienes que elegir creer para que las cosas funcionen. Claro, y a ver, insisto, si eso es lo que nos distingue como seres humanos, elegir la bondad, elegir el amor, es elegir la humanidad. Es no dejar que muera la humanidad. Si no, pues no somos muy diferentes a las bestias. Aceptar este mandato implica, como bien dices, un salto de fe en el cual nos desprendemos de los impulsos e instintos y nos diferenciamos por un lado de las bestias, pero también, para concluir este punto, aceptar esta instrucción de amar al prójimo es sostener el fundamento de lo que nos hace humanos. Es ser humanos. Y nuestro fundamento más íntimo descansa en la necesidad que nos tenemos unos de otros. Esta comunidad no pudo, en aislamiento, cada uno no puede sobrevivir. Así como nosotros, en los seres humanos en aislamiento, nada más todos motivados por sus deseos egoístas, no podemos sobrevivir. Somos humanos. Y como dice esta frase bellísima, nada humano me es ajeno. Entonces, como se ha pedido por miles de años, gente, todo lo que nos escuchen por este mandato que nos han pedido por miles de años, amemos al prójimo. Y quítenle contexto religioso si quieren. Sí, eso no importa, eso no importa. Digo, a ver, lo detonó la película. En esta película es lo que se promueve como estrategia de supervivencia, la bondad hacia el otro. Entonces, amemos al prójimo. Yo sé que atenta contra nuestra naturaleza, yo sé que es muy difícil y quizás la lógica nos indique que no debamos hacerlo, pero tal vez, como hemos dicho, en eso descanse el fundamento de lo que nos hace seres humanos, y quizás del cumplimiento de esta instrucción dependerá la supervivencia de la humanidad del ser humano. Y con estas bellas palabras creo que podemos cerrar la película. Ahí terminó la historia prácticamente. ¿Te gustó? Sí, pues digo, me gustaron más las reflexiones que salieron, lo que detonó que la película en sí. O sea, me parece que no es, a ver, es una película buena, pero no es la película wow, así de las mejores películas que ha hecho DreamWorks, a mi parecer. Comparto el pensamiento. Sí hubo momentos donde sí solté la lagrimita, la verdad. Pero pues sí, una buena historia. El mensaje es bonito. El mensaje es bonito. Y nos detonó bastantes buenas reflexiones. Muchas gracias, gente, por habernos escuchado llegar hasta acá. Creo que sí duró bastante este episodio, pero bueno, espero que les haya sido útil, que haya detonado algunas reflexiones que se hayan llevado a sus casas, para con sus familias. Agradezcan a sus mamás o a sus papás también todo lo que han hecho por ustedes. Alguna cosa específica que recuerden, siento que les podrán alegrar mucho el día. De hecho, creo que estaría bien bonito que, digo, si alguien quiere compartir, exacto, en los comentarios quiera compartir alguna anécdota relacionada con las cosas que hemos comentado, estaría genial. Y ya saben, pues este formato es como la antesala también del formato tradicional, y muchas veces los comentarios o las interpretaciones o las sugerencias que nos hacen en este formato de Pelicast las podemos tomar en cuenta para que ya cuando hagamos el formato tradicional incluso mencionemos a las personas que hicieron esos comentarios como parte del video tradicional. Pero bueno, sin más, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video.